apenas hablamos de la sarcopenia. Sabéis que es un proceso de debilitamiento muscular unido a la edad. Aquí veis una extremidad, un corte de una persona joven y activa, el hueso, la médula ósea, el músculo, la grasa y la piel. Pero si esa persona ya tiene más años y es sedentario, fijaros cómo el músculo ha degenerado en gran medida, ha perdido cantidad de fibras musculares y todo esto es grasa. Entonces, los últimos datos es que perdemos aproximadamente todos, cada uno de nosotros, entre 0,5 y un 1% de la masa muscular al año. Es una cantidad importante. Sucede también en los deportistas. De hecho, una de las razones que normalmente en muchas disciplinas deportivas no consigues superar las marcas que tenías antes de los 30 años es por un problema en las fibras musculares y en la unión neuromuscular. Entonces, hay un reemplazo de músculo por grasa, un incremento de fibrosis, hay un cambio en el metabolismo de las fibras musculares, hay un aumento del estrés oxidativo y hay una degeneración de la unión entre el nervio, entre la neurona y el músculo. Entonces, todo esto además, yo digo, tenemos la imagen del músculo como un conjunto de poleas, pero es mucho más allá. El músculo es nuestro principal depósito de aminoácidos y es uno de los principales factores de regulación de los niveles de glucosa. ¿Qué quiere decir? Si perdemos músculo, si tenemos poca masa muscular porque no hacemos ejercicio, tenemos un riesgo muchísimo mayor de diabetes. El músculo es un órgano metabólico fundamental y apenas lo pensamos. ¿Por qué es ese proceso? ¿Por qué hay esa pérdida? ¿Por qué nuestros músculos? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero sabéis que tenemos calcio, que es con lo que damos las órdenes a los músculos para la contracción. Entonces, los receptores, los canales de ese calcio, tienen pequeñas fugas con la edad. Entonces, ese músculo empieza a funcionar peor. El tema suele ser vía estrés oxidativo. Entonces, y la forma de revertirlo, la forma de prevenirlo, muy clara, muy sencilla, el ejercicio, la actividad física. Mira, esta gráfica es enormemente sencilla, pero ojalá os quedéis con ella, porque es muy, muy importante. Es decir, en la vida temprana, en la infancia, nosotros podemos trabajar el sistema neuromuscular o no hacerlo. Podemos tener una vida activa con alta actividad física o no hacerlo. Luego, a lo largo de la vida adulta, vamos entrando en ese proceso de pérdida, esa caída, y finalmente en la etapa de ancianos sigue ese declive. ¿Cuál es la diferencia aquí? Esto que veis aquí es el nivel de discapacidad. Si tú en tu vida temprana, en la infancia, en el trabajo que estáis haciendo, trabajáis eso, empezáis desde un punto más alto, la incorporación de esos hábitos de hacer deporte se mantiene o de ser activos, y en tu vida de anciano resulta que no llegas a un nivel de discapacidad. En cambio, si no trabajas esos hábitos en la etapa temprana, la de la infancia, la caída es mucho más pronunciada y entonces vas a tener problemas serios. Entonces, esto me parece clave porque lo que hacemos o lo que hacéis con esos niños, con esos muchachos, va a marcar toda su vida y va a marcar el que puedan tener una vejez saludable o que tengan una vejez con un grado, en algunos casos, muy alto de discapacidad. Por ese trabajo hecho en la escuela, en el instituto, en el colegio. El mayor estudio que yo creo que se ha hecho sobre actividad física han sido 130.000 personas. Tenéis ahí la referencia del 2017 en Lancet, que es una de las mejores revistas biomédicas, en 17 países, de Estados Unidos a Sudáfrica, o sea, todo tipo de países. Los datos eran contundentes, es decir, comparando gente que hacía actividad física con quien no la hacía. Los resultados, 1 de cada 12 muertes se podría prevenir, muertes antes de tiempo, por así decirlo, prematuras, se puede prevenir con la actividad física. Se reduce en un 20% el riesgo de enfermedad cardiovascular, que en nuestro país es la principal causa de muerte. Si haces más actividad física, llega no solo a ser el 20%, sino llega a ser el 36%. O sea, la protección a más actividad es mucho mayor. Y pues ya se ha comentado en varios casos, es decir, bueno, ese nivel se consideraba 5 días a la semana, 30 minutos de un paseo, de nadar, de montar en bici, de algún tipo de ejercicio. James Root, que es catedrático en Cambridge, él decía una frase, parece broma, pero es muy contundente. Él decía,
que el ejercicio es nuestra mejor medicina, la que más resultados tiene. Dice, si un laboratorio farmacéutico tuviese un producto como es el ejercicio, con esos resultados espectaculares, sin temas de efectos secundarios, dice, tendrían un superventas, lo que ellos llaman un blockbuster, un medicamento que vende miles de millones de dólares, y un premio Nobel en el correo. O sea, no tenemos en nuestro arsenal farmacológico nada que se acerque ni de lejos a los efectos de la actividad física sobre la salud del organismo. Y ese es un mensaje que habría que grabar en la puerta de las escuelas. Es decir, es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud. Bueno, alguna otra cosa, algunas pinceladas relacionadas también con la actividad física. Hay un tema que es muy interesante, es un tema psicobiológico, que son los placebos. Todos sabéis que simplemente es una sustancia, un tratamiento que no contiene un principio activo, pero que produce unos resultados. Bueno, curiosamente, nosotros estudiamos el placebo a la hora de poner en marcha un nuevo medicamento, un tratamiento. Pero también se ha visto en el deporte. Si a un deportista le dices que le has dado una sustancia, le das un confite de azúcar, y le dices que lo que le estás dando es una sustancia que va a mejorar el rendimiento, sorprendentemente el rendimiento mejora. Se ha visto al menos en halterofilia y en ciclismo. Levantan más kilos y corren más con la bici. Lo curioso es que cuando les dices que lo que han tomado no era nada, que era un placebo, el efecto desaparece. Estas son estas cosas que son interesantes de estudiar el cerebro. Y existe también lo que se llama el placebo verbal. El placebo verbal es que si tú a uno de tus estudiantes le dices que has notado una mejoría, que lo está haciendo muy bien, resulta que mejora. Y sucede en todos los ámbitos. Hay un estudio, ya os digo, sucede en el ámbito de actividad física, pero sucede en el ámbito de la creatividad. Si tú le haces un ambiente donde le recuerdas sus éxitos pasados, le dices que tienes confianza en que lo va a hacer mejor, resulta que lo va a hacer mejor.